Ok, entonces les decía, de los grupos del metabolismo primario vimos los carbohidratos, que son las fuentes principales de energía, ¿verdad? Y que también hay unos que cumplen otro tipo de funciones, estructurales, de información, ¿verdad? Hay azúcares en los nucleótidos, o derivados de azúcares, ¿verdad? Desoxiazúcares. Hay también algunas moléculas de señalización, ¿verdad? Después tenemos los lípidos, que también son como reservas de energía a largo plazo, pero también algunos de ellos cumplen funciones de protección y funciones de, ¿cómo se llama? Pues de estructura, digamos, celulares y de identificación también. Y ahora vamos al tercer grupo. Este tercer grupo, que son los aminoácidos y las proteínas, es un grupo que tiene menos, ¿cómo decir? Tiene menos función de energía. Es decir, mientras haya carbohidratos o mientras haya lípidos, ellos no van a tener función de energía. Pero podrían llegar a tenerla si si las condiciones, digamos, si la necesidad de energía fuese extrema, podrían cumplir una función energética. Los aminoácidos y las proteínas principalmente cumplen funciones de estructura y de catálisis, ¿verdad? Ya vamos a ver un poco de eso. Dice acá que los aminoácidos pues son los monómeros o las funciones, como los bloques de construcción individuales que forman las proteínas, ¿verdad? Las proteínas son macromoléculas, es decir, que tienen pesos moleculares altos. Una característica de ellas que los hace muy diferentes de otro tipo de polímeros es que muchas de ellas son discretas. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo me imagino el glucógeno, por la forma en la que él se biosintetiza, no sé, digamos que yo tengo un glucógeno de un peso molecular de 5000 y puedo tener otro que es de 5050 y otro que es de 5100 y otro que es de 5500 y otro que es de 6000. ¿Por qué? Porque en la forma en la que se biosintetiza se pueden agregar un poquito más de unidades de glucosa o se pueden consumir unas cuantas más unidades de glucosa. Entonces al final tenemos una distribución de pesos moleculares, ¿verdad? Usualmente alrededor de un peso molecular promedio. Pero el tamaño es como un tamaño aproximado. Ocurre lo mismo con la celulosa o con el almidón, ¿verdad? Yo puedo tener celulosas muy grandes o puedo tener celulosas pequeñas, relativamente pequeñas. Puedo tener una molécula de amilosa, digamos, enorme, una molécula de amilosa un poco más pequeña. En un organismo puedo tener varios tipos de peso molecular, usualmente distribuidos alrededor de un promedio, pero al fin y al cabo diferentes. En el caso de las proteínas, no todas ellas son discretas, es decir, hay algunas también, sobre todo las que cumplen función estructural, como colágeno o estas cosas que podrían ser más grandes o más pequeñas, pero las enzimas y muchas de las que tienen función de catálisis, por lo general, el peso molecular es uno solo. Es decir, tienen exactamente una estructura, exactamente una composición de aminoácidos y exactamente un peso molecular. O sea, si es 2500 Dalton, todas son 2500 Dalton. ¿Me explico? Por supuesto, cuando se empiezan a degradar ya quedan residuos ahí de otros pesos, pero digamos, la molécula como tal es de un peso discreto. Ok, dice acá que los aminoácidos naturales más comunes son 20.
Entonces también ustedes se pueden pensar en esto. Si tengo 20 bloques de construcción diferentes, puedo generar cualquier cantidad de estructuras. Aquí pues algún ejemplo sobre sobre algunas proteínas, por ejemplo el citocromo C, que tiene un peso molecular de 13.000 Dalton, está hecho de 104 residuos y es una sola cadena, ¿verdad? Y hay otras, ribonucleasa A, lisosima de huevo, mioglobina del corazón equino, quimotripsina, quimotripsinógeno, la hemoglobina. Si ustedes ven, por ejemplo, la hemoglobina ya no está hecha de una sola cadena, sino de 4, ¿verdad? Y además contiene pues hierro y también algo que no es pues sí, un átomo, digamos, que no viene de los aminoácidos, sino que viene de otra parte, ¿verdad? Albúmina de acero humano, que es mucho más grande. Una cosa como la exoquinasa de la levadura, ¿verdad? Que ustedes pueden ver el peso molecular ya mucho más alto, 102.000. O la RN polimerasa de E. coli, ¿verdad? Que tiene 5 cadenas de polipéptidos y tiene 450.000 Daltons, ¿verdad? Hasta moléculas como esa última titina, que es ya casi de 3 millones de Dalton, ¿verdad? Una molécula enorme. Ok. Los aminoácidos naturales son alfa-aminoácidos, lo cual quiere decir que el grupo amino está en el carbono alfa. Ya habíamos hablado un poco de esto la vez pasada. Y tienen un grupo R también en ese mismo carbono. Hay aminoácidos en los cuales el amino podría estar a algunos grupos de distancia respecto al grupo carboxilo, pero no son naturales. Algunos cumplen funciones, inhibidores y otro tipo de cosas. Nosotros tuvimos un proyecto unos años atrás en el cual preparábamos por síntesis orgánica unos gamma aminoácidos. Pero bueno, ellos naturalmente la estereoquímica es L, ¿verdad? Que ustedes recuerdan los azúcares son D, pues los aminoácidos son L, ¿verdad? Hay varios tipos de cadenas en el grupo R, algunos de ellos son ionizables y en general tienen este tipo de estructura. Dicho sea de paso, el carbono quiral es este que está acá. Puesto que tienen un grupo que es alcalino, ¿verdad? El grupo amino, y tienen un grupo que es ácido, que es el grupo carboxilo. Digamos que a pH fisiológico, ¿verdad? Que es cerca de la neutralidad, ambos de ellos van a estar ionizados. Entonces vamos a tener el grupo amino protonado de manera positiva y el grupo carboxilo protonado negativo. Es decir, el carboxilo pierde un protón y el amino lo gana. Eso les da un cierto carácter salino, ¿verdad? Es decir, la molécula como tal, toda la molécula es neutra, pero tiene una doble carga. Entonces a esto se le llama como suiterión o ion dipolar. Eh, Dice acá que, un segundo.
Les decía, como ellos tienen carácter iónico, son muy solubles en agua, ¿verdad? Y son bien solubles en disolventes orgánicos. A pesar de que la estructura de alguno de ellos, digamos, la cadena de algunos de ellos, es una cadena alifática, o sea, que uno piensa que un amino o un ácido tal vez serían mucho más solubles en el disolvente orgánico, pero la característica esta de formar este doble ion los hace que se asemejen un poco más a una sal, ¿verdad? Son sólidos y tienen altos puntos de fusión por la misma razón. Las disoluciones acuosas son buenas conductoras de electricidad, ¿verdad? Y presentan una alta constante dieléctrica. No se diga más, ¿verdad? La misma razón. Y estas propiedades nos indican que los aminoácidos se comportan como compuestos iónicos. Algo aquí sobre la dieta de las grasas. Esto mejor lo hablamos un poco más cuando veamos la parte de metabolismo. Porque finalmente el metabolismo todo está conectado. Pero sí hay un conjunto de implicaciones que las podemos discutir un poco más adelante, cuando veamos esa parte. Dice acá que se pueden clasificar en 3 grupos. Según bueno, aquí están realmente en 5, pero ya les voy a decir por qué. Según la polaridad de la cadena lateral. Vamos a ver. Los 3 grupos serían, los primeros 2 serían, perdón, los primeros 3 serían sin carga, el 4 sería positivos y el quinto sería negativos. Pero los primeros 3, los que no tienen carga, se pueden subdividir en otros 3 grupos, perdón. Cuando el R es un grupo polar alifático, cuando el R es un grupo aromático, cuando el R no tiene carga, ¿verdad? Podría tener un grupo que sea polar, como un alcohol o un tiol, pero no un grupo cargado, ¿verdad? Y los que tienen un grupo alcalino o ácido, ¿verdad? Que eso sí van a estar protonados y van a estar formando sales. Ok. Entonces, ahí el más sencillo de ellos es la glicina, ¿verdad? ¿A ustedes les suena ahí el WhatsApp abierto? Regálenme un segundo. Ya. La glicina, sí ven donde estoy señalando, ¿verdad? El puntero y todo eso. Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Que si me puedo devolver un toque. ¿Por qué? ¿Un toque cuánto? ¿Qué? ¿Cómo? Esta clasificación. Ajá. ¿Qué pasó? Es decir, este grupo R, estamos hablando de este grupo R de acá. O sea que ese R podría ser una cadena alifática, podría ser una cadena aromática, podría ser un grupo polar que no tenga carga como OH o SH, podría ser un grupo cargado positivamente que va a ser básicamente una amina primaria, secundaria o terciaria, que en el pH neutro se va a cargar positivamente y vamos a tener un grupo carboxilo. Sí, es básicamente un grupo carboxilo.
también, que esos serían los que se cargan, negativamente. Es necesario que nos escribamos esas estructuras en las telas del corazón. ¿Te refieres a aprendérselas? Yo les decía, o sea, todavía en el curso, ¿cómo les cuento? En el curso presencial nosotros siempre evaluábamos esto. O sea, ustedes se tienen que saber al menos esos 20, los 20 naturales. Todavía no tengo claro cómo lo voy a evaluar. Yo pienso que preguntarles pues el nombre, teniendo ustedes, o sea, sí lo vamos a hacer. O sea, sí es importante que las manejen, pero vamos a ver cómo hacemos las preguntas inteligentemente para que no sea pues de tener el libro ahí a la par y poner este es este y este es este, ¿verdad? Eso no es lo que tiene mucho sentido. Ahora, quisiera que noten algo. Lo que estamos discutiendo acerca del carácter alifático, aromático, polar sin carga o polar con carga, nos estamos refiriendo ya no a la estructura completa, ¿verdad? Ya el suiterión en esta parte se nos olvidó. Estamos hablando exclusivamente de la cadena R, ¿verdad? Pónganle atención a eso porque ahorita les explico por qué. Entonces, les decía, tenemos la glicina. La glicina del grupo R es un hidrógeno y como en este carbono ya había otro hidrógeno, la glicina pues realmente es el único aminoácido que no tiene un carbono quiral, el más simple de todos. Y la glicina también, bueno, todos ellos tienen dos tipos de nomenclatura. Hay una nomenclatura de 3 letras, que es bien bonita porque es como más explícita. Algunas veces, bueno, en inglés, sobre todo, esta I es una Y, ¿verdad? Y hay otra nomenclatura que es una sola letra. Ahorita les enseño un ejemplo de una cosa con esto. Pero bueno, la alanina, que como decíamos, L-alanina, aquí el carbono quiral y eso no está marcado, pero bueno, ustedes saben, es L. Dijimos que todos eran L naturalmente. Que también la nomenclatura de 3 letras es ALA y la de una letra es A. Ese grupo R es un grupo metilo, ¿verdad? Entonces, en principio, estos pertenecen a este primer grupo de alifáticos no polares, ¿verdad? Si me voy al tercero, el tercero, hay algo un poco extraño en esa estructura, quedó como el 2 aquí, el 2 y el más, uno encima del otro, pero bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Son dos hidrógenos, ¿verdad? Porque está en forma de suiterión, ¿verdad? Como una sal de amonio y tiene la carga positiva. Este es un poquito diferente a los otros. ¿Por qué? Porque la cadena R está enlazada con el nitrógeno, ¿verdad? Eso lo hace un poco diferente. Sin embargo, aún así, este N puede formar enlaces adicionales, ¿verdad? Amida y todo el asunto. Lo que sí tiene la prolina, que es una cosa muy, muy particular de ella, es que está un poco restringida en cuanto a conformación, ¿verdad? O sea, no tiene la movilidad que tienen otros aminoácidos, sencillamente porque está ciclada con ella misma. Pero esa rigidez es una característica estructural importante en algunas de las proteínas. Luego, tenemos la valina. En la valina el grupo es un grupo isopropilo. Que ustedes podemos ver, bueno, igual un grupo alifático, ¿verdad? La isoleucina, perdón, la leucina, es un grupo
isobutilo, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Pero formando un iso, ¿verdad? La isoleucina sería como un grupo sec-butilo, ¿verdad? Después tenemos la metionina, y la metionina ya parece un átomo de azufre. Y esta es otra cosa de los aminoácidos que es importante. O sea, cuando veíamos carbohidratos y lípidos, por lo menos, digamos, los carbohidratos sencillos y los ácidos grasos, teníamos átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿verdad? Pues formaban conjugados ya con otro tipo de átomos, ¿verdad? Nitrógeno, fósforo, azufre, etcétera. Pero digamos que las estructuras básicas estaban hechas de carbono, oxígeno y nitrógeno. En este caso ya el azufre comienza a ser un átomo importante y el nitrógeno sobre todo es un átomo importantísimo para la parte de proteínas, ¿verdad? Entonces la metionina, tenemos este grupo, ¿verdad? Sería ¿cómo sería, tío? Un metiltioetil, una cosa así. Dos carbonos, azufre y un carbono. Vamos a ver, ahora tenemos los grupos aromáticos, los cuales también son bien importantes, ¿verdad? La fenilalanina, que es aromática, ¿verdad? Es un grupo bencilo, lo que hay acá. Estos grupos le confieren, digamos, que un carácter orgánico mucho más importante a algunas moléculas. Y pues esto tiene que ver también con un cierto tipo de interacciones. El grupo la tirosina, ¿verdad? Que es pues un derivado fenólico, ¿verdad? Sí, tenemos un carbono, un anillo de benceno y un OH. Digamos que podríamos discutir un poco si debiera de ser considerado como un grupo negativo. Sin embargo, pues el carácter ácido de ese grupo fenólico es relativamente bajo. Entonces, en general lo podemos clasificar todavía dentro de los neutros, ¿verdad? Igualmente el triptofano podríamos hablar también de la capacidad de protonarse de este nitrógeno, la cual pues es relativamente más baja que la de los aminos. Entonces, lo vamos a dejar de esta manera, ¿verdad? Como parte de los neutros. Es una estructura aromática grande. Aquí en la nomenclatura de una letra aparece como W, ¿verdad? Y en la otra aparece como TRP. Si ustedes pueden ver, la 3 letras suele ser medio transparente, ¿verdad? Yo digo triptofano, TRP, tirosina, TYR, ¿verdad? Fenilalanina, bueno, un poco un poco viene del inglés, ¿verdad? Muchos grupos que empiezan, digamos que nuestra pronunciación empieza como con F, en inglés empiezan con PH, ¿verdad? Igualmente, metionina, isoleucina, leucina, valina, glicina, alanina, prolina. La de una letra algunas veces es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, el triptofano es una W, ¿verdad? La tirosina es una Y, y ahí como que más o menos. Pero ya les voy a decir para qué es útil esa. Después tenemos grupos polares sin carga. Aquí igualmente, el de la cisteína podríamos pensar que tiene cierto carácter ácido, pero ese carácter ácido es relativamente pequeño, entonces lo vamos a clasificar como polar, como sin carga, ¿verdad? Y otra vez, cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo exclusivamente al grupo R. La cisteína, bueno, tiene
metiltiol, ¿verdad? La acerina tendría el correspondiente alcohol, ¿verdad? Un eh, alcohol, ¿verdad? La treonina, bueno, este también le podríamos decir hidroximetilia, este como un hidroxietil, ¿verdad? Eh, sí, la treonina, ¿verdad? Y en el caso de la asparagina, tenemos un grupo amida en el extremo, igual que el caso de la glutamina, tenemos un grupo amida, lo cual quiere decir que tienen dos nitrógenos. Ustedes recordarán también de química orgánica que los grupos amida, por la resonancia que tienen, ¿verdad? Con el carbonilo, las propiedades alcalinas no son tan fuertes, es decir, la molécula como tal es estable, ¿verdad? El par de electrones que está aquí en el nitrógeno tiene resonancia con este carbonilo y, y eso le da cierta estabilidad si ellos no tienden a protonarse realmente. Lo mismo que ocurriría, digamos, pensando en el triptofano. Aquí hay un par de electrones que tienen resonancia con todo el conjunto aromático, lo cual le da cierta estabilidad y no va a tender a protonarse fácilmente. Ahora, tenemos el cuarto grupo, que sería los que están cargados negativamente, de los cuales tenemos fundamentalmente dos de ellos. El aspartato o ácido espártico, ¿verdad? Que es de 2 carbonos con un carboxilo en el extremo. Y el glutamato, que básicamente tiene un carbono más, ¿verdad? El carboxilo siempre tiene que estar en el extremo, ¿verdad? Por las características del grupo que es. Si ustedes comparan, por ejemplo, el aspartato con la asparagina, pues es exactamente igual, sencillamente la asparagina, en lugar de un carboxilo, tiene un grupo amida. Y la glutamina tiene un grupo amida donde el glutamato tiene un grupo carboxilo. ¿Qué han oído sobre el glutamato? Se usa para cocinar y le da muy buen sabor a la comida, pero dicen que puede ser cancerígeno, pero no sé qué tan cierto es. Eh, yo tampoco estoy muy seguro qué tan cancerígeno puede ser. Yo pienso que no, pero eh, sí habría que revisar un poco más la literatura moderna. En esto ha venido cambiando un poco. Lo que sí, digamos, el glutamato de sodio en particular, se usa mucho en la comida rápida. Sí le da muy buen sabor, pero también le da como, eh, ¿cómo decir? Como esos deseos de seguir comiendo. Eh, ajá, dicen por aquí, realza el sabor de las comidas, exactamente. Eh, Muchos condimentos tienen glutamato de sodio. Eh, Ustedes saben el ajinomoto. El ajinomoto realmente es glutamato de sodio. Eh, pero bueno, eso es la estructura, digamos, de un aminoácido. Sí es asimilada por el organismo, pero tiene eso que se le cuestiona un poco, como que da esa sensación de seguir comiendo y algunos hablan también de la posible seguridad del consumo alto particularmente. Ok, ¿qué más dicen por acá? En el pH fisiológico, ¿qué determina que se protone el NOH, el NH2 del citerión y no el NH2 del grupo R? Es que sí se protona, pero es que este caso no es una... vamos a ver, vamos a explicarlo. No es lo mismo que yo tenga un carbono normal y que tenga un NH2 acá, a que yo tenga un grupo amida. ¿Por qué? Porque si yo tengo un grupo amida, aquí hay una resonancia.
Entonces, esta estructura de resonancia le da, vamos a ver que me dijeron algo, ¿será que no se ve? Ay, ay, ay. Bueno, ahora sí estoy seguro que ya no lo ven porque lo quité. Aquí hay una estructura de resonancia. Entonces, en el caso de las amidas no son tan alcalinas. Cuesta mucho que se protonen. Necesitarías un pH muy, muy ácido para llegar a protonarlas. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan un poco de la química orgánica que cuando hablábamos de que una base conjugada es muy estable, eh, significa que la sustancia es, eh, digamos, muy ácida. Es decir, que si yo tuviera el compuesto en el que está protonado, tendería muchísimo a perder ese protón. Si lo vemos hacia el otro lado, si tenemos la sustancia desprotonada y la queremos protonar, costaría muchísimo darle el protón. Es decir, esa molécula tiene esas estructuras de resonancia y ya está feliz, ya es estable, así. Ya no necesita ganar un protón para ganar estabilidad. Entonces, este tipo de sustancias a un pH cerca de la neutralidad no tienden a protonarse. Pero no es lo mismo. Ay, 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 otra vez se me fue. No es lo mismo pensar en este grupo amida que está acá que pensar en este grupo, por ejemplo. ¿Verdad? Este grupo que es una amina primaria, normal, sí es mucho más alcalina y sí tiende a protonarse a pH fisiológico, ¿verdad? Entonces, este es el caso de la lisina, que tiene una cadena de 4 carbonos con un amino al final, ¿verdad? Tenemos el caso de la arginina. La arginina que está acá, ustedes pueden ver, está protonada también. Tiende, o sea, tiene 3 grupos de nitrógeno y vamos a andar un poquito más en esto también. Eh, perdón. Porque aquí también yo podría tener estructuras de resonancia, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, está un poquito grande. Vamos a ver, me va a caber. Voy a quitarle el pedazo de la cadena de carbono. Vamos a ponerle R nada más. Este es el grupo que está al extremo final, ¿verdad? Yo podría tener, por ejemplo, resonancia acá, ¿verdad? En cuyo caso tengo el R, el NH, ¿verdad? Aquí, este NH2 pasaría a tener el par de electrones, ¿verdad? Y aquí pasaría a tener el doble enlace, ¿verdad? Con el más acá. Ese sería un caso. El otro caso sería que yo tuviese algo así. ¿Verdad? En ese caso,
comenzaría yo a tener la carga acá. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que en ese grupo de esos 3 nitrógenos que están ahí al final, ¿verdad? Yo podría tener la carga aquí, ¿verdad? Sería en ese grupo primero. Podría tener la carga aquí. O podría tener la carga aquí, que sería este del medio. Entonces, y esto puede ser importante en el futuro, cuando veamos el tipo de interacciones que tiene los residuos de... ¿qué se me hizo? Los residuos de arginina respecto a los residuos de lisina con otro tipo de estructuras. Es decir, aquí estamos señalando la carga positiva en este nitrógeno, pero realmente la carga positiva está un poco más deslocalizada, ¿verdad? En todo este grupo. ¿Verdad? Todo ese grupo tiene un cierto carácter positivo, ¿verdad? Porque puede formar estructuras de resonancia. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe, gracias. Ok. Es diferente acá que la carga está mucho más localizada, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un segmento grande de una proteína que es negativo, este tipo de grupo podría tener una interacción más eficiente que este, que está muy, muy localizado, ¿verdad? Y en el caso de la histidina, que también el grupo R, pues tiene un carbono y después aquí un anillito medio vacilón. Ese anillito que es un anillo pues de 5 miembros. También puede formar estructuras de resonancia, en la cual básicamente sería como si la molécula estuviera viendo para el otro lado, ¿verdad? Entonces, acá también tenemos una carga que está deslocalizada. Y eso igualmente puede ser importante. Este tipo de grupos no se me vaya a apagar. Este tipo de grupos de histidina suelen tener una importancia en algunas funciones catalíticas, como vamos a ver más adelante. Ok. Ahora, ¿cuál es el comportamiento ácido-base de los aminoácidos? Y aquí sí estamos hablando de los aminoácidos, la molécula del aminoácido completa. Podemos tener una forma ácida en la cual los dos grupos, el grupo amino y el grupo carboxilo, están protonados. Podríamos tener una forma neutra, que sería el ion dipolar, en la cual tenemos dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. Y podríamos tener una forma básica en la cual tenemos los dos grupos desprotonados, tanto el amino como el carboxilo. Este aminoácido que está acá es la glicina, que sería el más sencillo, ¿verdad? Es decir, no estamos considerando qué pasa cuando el grupo R es un grupo ionizable. Entonces, perdón. En la curva de titulación podemos ver cómo ellos tienen una zona en la cual los tendríamos de esa manera, digamos, los dos grupos protonados. Si comenzáramos a agregar base, comenzaríamos a ver donde hay una zona
buffer en la cual voy a tener mezcla del primer grupo que se ioniza, que en este caso sería este carboxilato, ¿verdad? Que comienza a perderlo. Es decir, que voy a tener una mezcla de el ácido carboxílico y el carboxilato, lo cual me va a generar pues un amortiguador, ¿verdad? Un buffer. Es decir, voy a tener una mezcla de el ácido y su base, ¿verdad? Hasta que termino de consumirlo todo, ¿verdad? Y estoy en una región en la cual ya no hay un carácter amortiguador porque sencillamente se ha terminado de desprotonar todo el grupo, ¿verdad? Y luego se comienza a desprotonar el siguiente grupo, que sería el grupo amino, ¿verdad? Hay una región en la cual voy a tener una mezcla. La mitad del grupo va a estar como amina libre y la mitad del grupo va a estar como sal de amonio. Entonces es la combinación entre un ácido y su sal, lo cual lo convierte en un amortiguador, ¿verdad? Con máxima capacidad amortiguadora cuando la composición es 50-50. Regálenme un segundito. Bueno, y finalmente este tipo de curva se aplana cuando ya todo el componente está desprotonado. Ok, volviendo un poco a las estructuras, entonces. Aquí en el medio tengo el ion dipolar, ¿verdad? Acá tendría las dos protonadas. Y acá tendría mitad y mitad, ¿verdad? Es decir, que si yo analizo la pKa de este grupo carboxilo y la concentración de estas dos sustancias, con la ecuación de Henderson y Hasselbalch, podríamos calcular el carácter amortiguador de esto, ¿verdad? Y acá, con la pKa del grupo amino, ¿verdad? Que es el que acá está protonado y acá está desprotonado. Aquí tendríamos una mezcla, digamos, 50-50 con la concentración. Igualmente yo podría calcular cuál es el carácter amortiguador. Ok. Si yo tengo, por ejemplo, ese tipo de curva, también una aplicación, digamos, cuando uno calcula la derivada de esa curva, uno puede observar un pico. Si la curva es bien clara, uno puede observar un pico en el cual digamos, el punto más alto sería lo que se llama el punto isoeléctrico. ¿Qué es el punto isoeléctrico? Cuando la molécula en general es neutra, ¿verdad? Cuando tenemos el suiterión, ¿verdad? Y acá, estos dos puntos donde tenemos 50 y 50 corresponderían al valor de la pKa de, en este caso, el carboxilo y en este caso el grupo amino. Otra manera de calcular el punto isoeléctrico es realmente, pues, gráficamente se tiran dos líneas paralelas, ¿verdad? Y se cruzan y se puede calcular, pero bueno, algunas veces tomando o haciendo un derivatograma, suele ser un poquito más claro y un poquito más fácil de sacar, ¿verdad? Por supuesto, esto, como cualquier derivada, sería el diferencial del pH entre el diferencial de milimol. Ok. En el caso de los aminoácidos, ¿cómo varían los valores de las pKas? Bueno, para todos ellos ustedes pueden ver
La del grupo carboxilo anda entre 2 y 2.5. La diferencia entre algunas de ellas pueden ser que si analizamos el grupo que está a la par, algunos de ellos serán una inducción, ¿verdad? Si nosotros vemos, por ejemplo, en los que hay ciertas cadenas alifáticas, tienden a ser mayor, y en los que hay algunos grupos sustractores de electrones, ¿verdad? Tienden a reducir esa constante ácida. Un segundo. ¿No están viendo lo que estoy proyectando? Sí se ve, profe. Ok, ¿entienden este gráfico? No sé qué pasa, que no puedo ver el chat. Hay una compañera que está preguntando que si puede repetir lo de el gráfico, por favor. Cuéntenme una cosa, ¿alguien lo entendió y lo puede explicar nada más para ver si dejé algo por fuera? Anímense. Yo sé que así a distancia es medio feo, pero ¿cómo se llama? Pero háganle, así me queda bien claro a mí, que entendieron y que no. Bueno, profe, más o menos como lo que yo entendí fue que cuando inicia la curva es como la parte más ácida, entonces, digamos, en la primera donde dice 50-50, hay como un buffer digamos, entre estas dos moléculas y que el primero que se empieza a protonar es el grupo carboxilo, digamos, a medida en que uno le va agregando base. Y ya después llega el punto isoeléctrico, que es donde está el esviterión o lo que sea, que es como la forma neutra del aminoácido, y digamos, cuando se le sigue agregando base, entonces empieza a protonar lo que es el grupo amino, y ahí hay como otra zona de buffer, hasta que llegamos digamos, ya como la última forma, por decirlo así, que es la más básica. Ajá, exactamente, pero se empieza a desprotonar, ¿verdad? Aquí yo tengo, vamos a ver, el carboxilato, ¿verdad? Con el hidrógeno, con el protón. Aquí se empieza a perder. Entonces, aquí a la mitad, donde esa parte se aplana, ¿verdad? Se aplana, ustedes recordarán las curvas de los amortiguadores. Cuando se aplana es porque tengo que agregar una mayor cantidad de base para generar un efecto menor de cambio en el pH. Así es como funciona realmente un buffer, ¿verdad? Entonces, esto ocurre cuando yo tengo la mitad del protonado y la mitad del desprotonado. Ustedes recuerdan, o sea, todos los buffers son de la misma manera. O sea, si yo tengo, por ejemplo, ácido carbónico con carbonato ácido, ¿verdad? Un ácido más su base conjugada, ese sistema, esa mezcla de los dos forma un buffer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un equilibrio entre estas dos sustancias y cuando yo agrego base, por ejemplo, el equilibrio tiende a contrarrestar ese efecto por el principio de Le Chatelier. Este concepto del punto isoeléctrico es el punto donde la carga es cero, ¿verdad? Y tiene que ver un poco con em, con la movilidad electroforética. ¿Ustedes saben han hecho alguna vez electroforesis? Vimos la teoría como tal, pero no hicimos el laboratorio el semestre pasado. Ok. La electroforesis tiene que ver con la carga, ¿no? Uno aplica, digamos, dos placas, ¿verdad? Una cargada positiva y una cargada negativa. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo el punto isoeléctrico, yo observaría que la molécula no se desplaza para ningún lado, porque la carga neta es cero, ¿verdad? Si yo tuviese
una molécula cargada, tanto, digamos, como esta, que la carga neta es positiva, entonces se desplazaría hacia el polo negativo, y si la carga neta fuese negativa, entonces se desplazaría hacia el polo positivo. Entonces, el punto isoeléctrico tiene que ver con eso. Profe, y también tengo una pregunta, pero es con el otro gráfico, el que está como, que hay un grafiquito arriba y hay un grafiquito abajo. Este no lo entendí, digamos, que hay como... No entendí por qué es que haciendo esa derivada da este pico tan extraño. ¿Recuerdan cálculo? ¿Verdad? Todos han llevado cálculo, ¿no? Eso sí, no sé, no les pregunté. Yo creo que sí, profe, todos. Sí, creo que sí. Ok. Entonces, otra vez no me deja ver el chat. Sí, dice. Ok. ¿Qué es una derivada? Es el cambio en la función. Es un punto de, es un punto de cambio. Ajá, es como, vamos a ver, como el cambio infinitesimal, pero cuando hablamos de la primera derivada tiene que ver con la pendiente, ¿verdad? Recordarán ustedes. Entonces, por ejemplo, en la zona en la que tenemos una pendiente más baja, la derivada va a ser más pequeña. En la parte donde tenemos la pendiente mayor, la derivada va a ocupar el valor máximo, ¿verdad? Y después, conforme la pendiente cae, el valor va a volver a caer. Entonces, el asunto de esto es que yo logro ver un pico y logro identificar fácilmente cuál es el punto máximo. Digamos, acá yo podría decir un poco al tanteo, bueno, la mitad es aquí y este es el punto isoeléctrico, pero no es como tan claro a veces, ¿verdad? Porque pudiese ser que la pendiente máxima estuviese un poquito más cerca de la parte de abajo, un poquito más cerca de la parte de arriba. Por eso algunas veces para sacar este punto, se hace eso de tirar dos rayas paralelas que toquen, ¿verdad? Y después cruzarlas. Cruzarlas, digamos, ¿cómo se llama? Como en ángulo de 90 con las dos rayas, ¿verdad? Y decir, bueno, el punto donde toque, ese es el punto isoeléctrico. Pero es el método gráfico, digamos que es así, ¿verdad? O sea, a veces no es tan preciso. En cambio, el método de la derivada, también tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que cuando, por supuesto, cuando uno hace las gráficas así, utilizando valores teóricos, dan muy bien, ¿verdad? Pero a veces en el laboratorio tienen ahí algún ruidillo, ¿verdad? Algún error experimental que uno no logra quitar, que no queda tan bien. Entonces, sacar la derivada me permite identificar un poco más certeramente cuál es el punto isoeléctrico. Ok. Continuamos entonces. ¿Más dudas al respecto? Qué extraño esta cosa. Ok. Entonces, con el grupo amino pasa lo mismo, ¿verdad? Si yo tengo algún grupo que me genere una inducción, el valor puede ser un poquito más alto, pero en general andan entre 9,1 y casi 10, digamos, con excepción de la prolina. ¿Por qué la prolina? Porque la prolina tiene dos cadenas de carbonos, ¿verdad? Porque como el grupo R hace como un anillo y se enlaza con ella, hay dos cadenas de carbonos ahí y eso pues hace una inducción mayor, por eso ella es 10,6, ¿verdad? Ok, y cuando tenemos los grupos que tienen una
una cadena lateral ionizable, ¿verdad? Como ácido aspartico, ácido glutámico, o aspartato y glutamato algunas veces, y eso, digamos, sépanlo de aquí para todas las moléculas que vamos a seguir viendo. ¿Cómo les digo? El piruvato lo podríamos llamar como ácido pirúvico, o el ácido cítrico como citrato, ¿verdad? Algunas veces uno a pH fisiológico, digamos, pensaría están ionizados. Sin embargo, el citrato, pues si yo quisiera aislar la sustancia pura, pues tendría que aislarla como ácido cítrico o como citrato de alguna sal, ¿verdad? De sodio, de potasio. Entonces, suele ser a veces medio confuso, pero utilizamos cualquiera de los dos nombres, ¿verdad? Si estoy hablando de ácido aspartico o de aspartato, estoy hablando de la misma cosa, ¿verdad? Igualmente las cadenas, podemos ver, bueno, algunos de los que tienen un grupo amonio tienden a modificar un poquito más esta parte del carboxilato, pero en general los valores andan cercanos también. El grupo amino igualmente, algunos grupos como por ejemplo el SH pueden tender a hacer una inducción mayor sobre la amina, pero en general andan por valores cercanos también. Y pueden ver la cadena lateral. La cadena lateral, por lo general, en el caso de, digamos, de los ácidos, de las partes y glutámico, tenemos valores que están en el medio, ¿verdad? Después del alfa carboxilo tenemos el de la cadena lateral, ¿verdad? Y por lo general los grupos aminos están después del alfa amino, después del amino del suterión ya a un valor mucho más alto, tienden a protonarse estos grupos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la arginina, que es un valor bastante alto, tiene que ver con que, les decía, ese grupo cargado, esa unidad como de 3 nitrógenos y un carbono cargada, tiene varias estructuras de resonancia que la hacen bastante estable. Entonces, pues tiende a estar de esa forma. Y el caso de la cisteína, que la cisteína pues es como una medio excepción a muchas reglas, ¿verdad? Podríamos decir que la cadena lateral se protona cerca de 8.4, o sea que estaría en el medio de los dos valores, igual que la histidina, ¿verdad? La histidina también tiene que ver con las estructuras de resonancia que ella forma, ¿verdad? Estos valores no se los tienen que saber, pero sí entiendan un poco, ¿verdad? Podríamos hacer algún ejercicio que involucre algo de esto. Ok, entonces decíamos, en los aminoácidos en los aminoácidos cargados, tendremos un tercer grupo ionizable que afecta al punto isoeléctrico, ¿verdad? Tenemos un efecto inductivo del alfa amino que hace que el carboxilo del grupo R será menos ácido que el alfa carboxilo, que era lo que yo les decía, que por lo general estos, como el glutámico y el aspartico, tienden a ser menos ácidos que el alfa carboxilo por el efecto inductivo que genera la cadena R. Y el grupo amino será más básico que el alfa amino por la misma razón. Entonces dice acá, entonces, ¿cómo sería la curva de titulación del ácido aspartico y de la asparagina? Antes de seguir con esto, ¿me entienden esta parte? Profe, yo la verdad no. Esa última parte me perdí. ¿Podría volver a explicarla, por favor? Vamos a ver. ¿Recuerdan ustedes de química orgánica? ¿Cuál es un grupo donador de electrones y cuál es un grupo sustractor?
¿Recuerdan un poco? Vamos a ponerlo de esta forma. Digamos que yo tengo aquí un R, ¿verdad? Y tengo un carbono en el medio. Profe, sinceramente estoy un poquito perdida. Tal vez si explicas si a la vez tienes como partida la pantalla y tienes lo otro, que es lo que no entendimos, digamos. Estoy como... Ok, vamos a ver primero lo más fundamental. ¿Recuerdan qué es un grupo inductor y qué es un grupo sustractor? Vamos a ver. ¿Cómo sería? Si yo le pongo acá... Por ejemplo, pensemos qué hay aquí en esta parte de acá. Es más, voy a quitar esto que está en el medio. Mejor. ¿Qué sería un R inductor? ¿Y qué sería un R sustractor? ¿Alguien que se acuerde? Un poquito. Vamos a ver. Si yo tengo grupos alifáticos, cadenas alifáticas, y no sé, voy a pensar, por ejemplo, que hay un terbutilo aquí. ¿Alguien dice algo en el chat? Inductor dona electrones, ajá. Si yo tengo, por ejemplo, una cadena alifática acá, voy a ponerle un terbutilo para hacer un efecto como un poquillo más extremo. Sustractor roba electrones. El grupo terbutilo, ¿qué le haría a ese carboxilato? ¿Le induciría o le sustraería? ¿Le roba electrones? No. Le induce electrones. Cuando tenemos cadenas alifáticas, ellas inducen. ¿Verdad? Se habla de un efecto inductivo dador. Aquí no hay resonancia, no es por resonancia, es por el llamado efecto inductivo dador. Tiene que ver un poco con las electronegatividades, pero ya no vamos a devolvernos tanto. Sencillamente, cuando tenemos cadenas alifáticas, ellas tienden a hacer lo que se llama efecto inductivo dador, que es como que meten electrones, por decirlo así. El meter electrones significa que estamos aumentando un poco acá la densidad electrónica de este grupo carboxilato. ¿Eso qué quiere decir? Que eso se va a desplazar más hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia la forma protonada o hacia la forma desprotonada. La protonada. Exactamente, exactamente. Ahora, imaginémonos que en lugar de esto yo tengo aquí un grupo amonio, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Esto va a ser un compuesto donador de electrones o sustractor de electrones.
¿Donador, profe? No, sustractor, porque tiene una carga positiva. Ajá. Ok. ¿Verdad? Entonces, como él tiene una carga positiva, va a jalar los electrones, ¿verdad? Lo cual le va a dar un poco más de estabilidad a la forma desprotonada, a la forma de la izquierda, respecto a un compuesto que no tenga ese grupo ahí. Ok. Ya hay otra vez. Vamos a ver. Entonces, cuando yo tengo un aminoácido, como uno de estos que están acá, aquí hay una larga cadena de carbonos que hace una inducción sobre el amino. Por eso, estos que están aquí abajo tienden a ser más alcalinos que el alfa-amino, ¿verdad? Y el mismo efecto ocurre con estos. Esta cadena tiende a ser una inducción sobre este grupo, lo cual los hace un poquito menos ácidos que el alfa-carboxilo. Eso es lo que quiere decir. ¿Se entiende la idea? Ok, entonces, el punto isoeléctrico. Dice acá que podría expresarse de esta manera, ¿no? La concentración molar de H más al cuadrado es la constante ácida 1 por la constante ácida 2. Es decir, que la concentración de hidrógeno es igual a la raíz del producto de las constantes. Esto también podría expresarse como que el punto isoeléctrico es la pKa1 más la pKa2 entre 2. Dice acá que cuando la cadena lateral tiene carga, se promedian los grupos de igual carga. Usualmente hay un grupo que se aleja más de la neutralidad y ese grupo tiene que estar totalmente neutralizado, por decirlo así, para llegar a la estructura neutra. Entonces, promediando los, por ejemplo, si yo tengo dos carboxilos, promediando las pKa de los dos carboxilos, tengo el punto isoeléctrico. O promediando las dos pKa de los dos grupos amino, tendría el punto isoeléctrico.